Cortes y repartos a intervalos iguales. En algunos problemas del razonamiento numérico se encuentra que se debe repartir telas, se debe cortar barras o alambres a intervalos de longitud iguales. Asimismo, también se puede administrar pastillas a un paciente a determinados tiempos o intervalos iguales. En estos casos, cuando se desea resolver este tipo de problemas, existe una solución análoga, la cual está basada en las siguientes ideas gráficas. Veamos la primera idea gráfica. En el caso de la repartición de telas, tenemos en primer lugar una longitud total, que es L mayúscula, es decir, la cantidad total de telas o alambre o barras que hay que partir o cortar, vendría a ser el valor de L mayúscula. La longitud o el trozo o el tamaño al cual debe cortarse cada una de las partes, cada uno de los trozos, en este caso vendría a ser L minúscula. La cantidad de trozos vendría a estar determinado por la división de la longitud total entre el tamaño de trozo, es decir, n, el número de partes iguales, viene a ser la longitud total entre L minúscula. En este caso podemos determinar cuántas partes iguales voy a tener. El objetivo es resolver cuántos cortes debo realizar. Es decir, aquí por ejemplo debo hacer un corte, aquí debo hacer un siguiente corte, un tercer corte y así sucesivamente hasta aquí. Para determinar el número de cortes se utiliza la siguiente fórmula. N mayúscula viene a ser igual a N menos 1. Es decir, el número de partes iguales menos 1. Esa es la cantidad de cortes que debo realizar. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos cortes debe darse a un fardo de 80 metros de tela para que nos toque 8 metros a cada uno? Tenemos las siguientes alternativas: 6, 7, 8, 9 o 10. La forma de resolver es la siguiente. En primer lugar, determinamos cuántas partes iguales vamos a tener. Si el fardo tiene 80 metros, eso viene a ser la longitud total. Lo dividimos entre 8 metros, que viene a ser cada uno de los trozos, que debe tener 8 metros. Entonces el número de partes iguales sería de 10. Es decir, voy a tener 10 trozos de tela, cada uno de 8 metros, dado que tengo un total de 80 metros de tela. La pregunta es cuántos cortes debe darse. Entonces, aplicando la fórmula, el número de cortes viene a ser n menos 1, es decir, n, que vale 10, menos 1, 9 cortes. Esa es la respuesta. Otra de las ideas gráficas que también tenemos en este caso viene a ser el plantado de arbustos. En una longitud de una calle, de una avenida, se tiene una distancia L mayúscula total y se quiere plantar arbustos a determinada distancia, es decir, a un valor L minúscula. Para resolver este tipo de ejercicios, también lo primero que tenemos que hacer es determinar cuántas partes iguales se puede tener. Es decir, vamos a dividir L mayúscula, que es el total, entre las distancias a las cuales van separados los arbustos, L minúscula. Eso me da el número de partes iguales que voy a tener. 1, 2, 3 partes iguales. Ahora, la pregunta es ¿cuántos arbustos puedo plantar? En este caso la fórmula sería el número de arbustos que voy a plantar es n, es decir, el número de partes iguales más 1. Ese es el número de arbustos. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos postes cada 20 metros deben colocarse en una avenida que tiene 2 kilómetros de longitud? Estamos hablando de alternativas como estas: 99, 100, 101, 98, 102. Como tenemos una longitud total de 2 kilómetros, para nosotros trabajar debemos o convertimos esto a kilómetros o convertimos kilómetros a metros. Entonces 2 kilómetros equivale a 2000 metros. Esa es la longitud total, el valor de L mayúscula. Entonces con estos datos vamos a determinar cuántas partes iguales tenemos. N viene a ser 2000 metros, que es la longitud total,
entre cada cuántos metros debo plantar un poste, cada 20 metros. Entonces pongo L minúscula 20. Efectuamos la división, se va un 0, se va un 0 y la respuesta es 100. Es decir, va a haber 100 partes iguales de cada distancia de 20 metros. Ahora la pregunta es, ¿cuántos postes deberé plantar? Es simplemente el número de postes n más 1. 100, que es el valor de n, más 1. 101 postes. La respuesta es 101. Para reafirmar esta idea gráfica también vamos a ver en el caso del uso del reparto de pastillas. Aquí tenemos un tiempo total donde se puede aplicar el valor de t y t minúscula que vendrían a ser los tiempos de intervalos iguales, ¿no? Si un paciente quisiera tomarse una pastilla a determinado tiempo, entonces tendría que dividir, como en este caso, los tiempos iguales, el tiempo total entre los tiempos que se le ha otorgado para que pueda tomar una pastilla, por ejemplo. Y el número de pastillas es igual, ¿no? N mayúscula a N, el número de tiempos iguales, más 1. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver. ¿Cuántas pastillas tomará un paciente durante 8 días en cama? Si toma una pastilla cada 6 horas. Entonces, en nuestro caso, son 8 días que el paciente tiene como tiempo total y las pastillas se toman cada 6 horas. Si son 8 días y cada día sabemos que tiene 24 horas, multiplico 8 por 24 y voy a tener la cantidad total de horas, ¿no?, para poder trabajar con estas 6 horas. Entonces, el número de tiempos iguales vendría a ser este tiempo total, que son 8 días y cada día tiene 24 horas, entre el tiempo de 6 horas, ¿no?, L minúscula. Así que podemos, antes de estar operando, simplificamos. Aquí voy a tener sexta, aquí sexta es 4, 8 por 4, 32 tiempos iguales. Ese es el número de tiempos iguales. Ahora, ¿cuántas pastillas voy a tomar? Este es similar al plantado de arbustos. N es el número total de pastillas que voy a tomar, es N 32 más 1, o sea 33 pastillas.